Mi nombre es Ángel Thompson. Una vez viví en una ciudad llamada Nueva York. Mi madre se llama Amanda Thompson. Ella está en la guía telefónica. Si conoces la ciudad y lees esto, encuéntrala. No le muestres este video, pero dile que la amo y que estoy tratando de volver a casa, por favor. Todo comenzó cuando cumplí 25 años. Había decidido que era hora de dejar de llevar mi mochila al trabajo. Me haría parecer más maduro, pensé, si no estuviera cargando una mochila por todas partes como un estudiante de secundaria. Por supuesto, esto significaba que tenía que dejar de leer en el metro por las mañanas y las tardes, ya que no podía meter mis libros en la mochila. Un maletín hubiera estado fuera de lugar ya que estaba trabajando en una fábrica. Y las cangureras siempre me parecieron un poco, no lo sé, afeminadas. Era demasiado bonzo para mi gusto. Sin embargo, tenía un reproductor de MP3 que me ayudó a sobrellevar el tiempo, pero cuando este se descompuso también tuve que dejarlo. Así que todas las mañanas me sentaba en el metro durante media hora que se prolongó interminablemente, sin nada más que hacer que mirar a mis compañeros de viaje. Era un poco tímido, así que no me gustaba que me miraran, así que miraba a la gente con profundidad. Curiosamente, descubrí rápidamente que no era la única persona en el mundo que se sentía incómoda en público. La gente lo encubría de varias maneras, pero aprendí a ver a través de ellas. Yo los dividía en categorías en mi cabeza. Estaban los inquietos, aquellos que no podían ponerse cómodos moviendo constantemente sus manos, cambiando su peso, moviendo sus piernas más cerca del banco, luego más lejos. Eran los típicos nerviosos. Después de ellos estaban los dormilones falsos, aquellos que tomarían asiento y prácticamente cerrarían los ojos en el mismo segundo. Sin embargo, la mayoría de ellos no dormían realmente. Los dormilones reales se mueven con más facilidad y se despiertan repentinamente en las paradas o después de ruidos fuertes. La actuación duraba desde el momento en que se sentaban hasta el momento en el que el tren se detenía. Luego estaban los adictos a los reproductores de MP3, los portátiles ocasionales, las personas que viajaban en grupos y hablaban demasiado alto. Justo cuando observar a la gente amenazaba con volverse insoportablemente aburrido, encontré mi primera incongruencia. Un hombre de edad mediana, cabello castaño, tamaño y peso promedio. Este vestía de manera informal. Curiosamente parecía casi demasiado normal. No tenía rasgos notables ni gestos como si estuviera diseñado para desvanecerse entre la multitud. Fue eso lo que me llevó a notarlo. Estaba tratando intencionalmente de ver cómo actuaba la gente en el metro y él no actuaba en absoluto. Ni siquiera reaccionó un poco. Fue como ver a alguien sentado frente al televisor viendo un documental sobre peces. No estaba emocionado, no estaba demasiado atento, pero tampoco miraría para otro lado. Él estaba ahí, presente, ocupando un espacio, pero no se hacía notar en absoluto. Generalmente usaba el metro por las tardes. Pasé más de un mes en el experimento de observar a la gente antes de que me llamara la atención. Esto ocurrió porque no tomaba el mismo metro todos los días y no me sentaba conscientemente en el mismo vagón cuando lo hacía. Lo vi por primera vez un lunes, creo, y por segunda vez el jueves de la misma semana. Obviamente tomó el mismo tren y se sentó en el mismo vagón, incluso en el mismo asiento. ¿Demasiada coincidencia? Pensé en ese momento. Como había llamado tanto mi atención la primera vez, lo miré con más avidez la siguiente ocasión. Francamente, esto era muy inquietante. No hizo nada. Se sentó allí inexpresivo con la cabeza erguida, sin importar lo que sucediera. Una mujer con un niño que lloraba entró en el vagón y se sentó justo detrás de él y seguía sin hacer nada. Ni siquiera giró la cabeza o frunció el ceño molesto. Para cuando el metro llegó a mi parada me sentí mareado y cuando salí del vagón me temblaban las manos como si tuviera un ataque de nicotina. Algo cerca de este hombre estaba mal. Pensé que era una especie de fenómeno. Un sociópata tal vez. Uno de esos tipos tranquilos que resulta que tiene una docena de cabezas de mujeres en su congelador, en donde la primera víctima siempre es su madre.
Me encontré holgazaneando intencionalmente después del trabajo por las tardes, deteniéndome a curiosear en los kioscos del centro comercial cerca del metro e incluso cuando no tenía la intención de comprar nada. Durante un par de semanas evité tomar ese metro y cuando me encontré en la parada cuando estaba llegando, me aseguré de elegir un vagón de tren lo más lejos posible de lo que había visto. Entonces, una mañana vi a otra persona que hizo sonar las mismas campanas de advertencia en mi cabeza. Una mujer igual de sencilla, igual de fuera de lugar en el ajetreo y la conmoción a su alrededor. En el momento en que la reconocí comenzó mi obsesión. Mi observación de la gente que había comenzado como un pasatiempo para evitar el aburrimiento se convirtió en una especie de religión para mí. No podía entrar en el metro o viajar en autobús sin encontrarme examinando a todos, llenando una lista de verificación mental en mi cabeza. Ropa sencilla de colores sólidos, sin ninguna marca, sin expresiones, sin miradas casuales por las ventanas o hacia otros pasajeros, sin bolsos, carteras o accesorios. Empecé a llamarlos los extraños. No los veía todos los días, incluso después de que comencé a tomar el metro más de lo necesario. Incluso cuando me encontraba tomando los autobuses fuera de mi camino por las noches. Pero ahí estaban con bastante frecuencia. Ver uno me ponía los dientes de punta. Me sudaban las palmas de las manos y me sacaba la garganta. Si alguna vez has dado un discurso, es posible que reconozcas ese sentimiento. A pesar de que no me prestaron la más mínima atención, sentí que estaba siendo observado por ellos. Podía verlos tan claros como el día. ¿Cómo podían hacerme esto? ¿Cómo no podían tener emociones en sus rostros? Sin embargo, no lo hacían, o al menos de alguna manera que lo hiciera evidente. Y cuando finalmente mi curiosidad dominó mi miedo, decidí seguir uno. Elegí al que encontré primero. El hombre del metro de la tarde que siempre tenía el mismo asiento. Subí y me senté detrás de él. Estábamos hasta el final de la fila. Él se levantó y salió antes que yo. Manteniendo la distancia entre nosotros, lo seguí, pero no fue muy lejos. Se sentó en un banco cercano, tan inexpresivo como siempre, y yo me quedé parado y esperé tratando de parecer indiferente. Después de unos minutos llegó al siguiente metro. Lo vi entrar y lo vi tomar el mismo asiento. No pude encontrar el valor para seguirlo de nuevo. No se había ido a ningún lado. Simplemente había tomado el metro hasta el final de la línea y luego ¿qué? ¿Cómo él regresaría nuevamente? ¿Qué posible razón tendría él para que alguien haga esto? Me fastidiaba mucho esto, así que tomé un tren posterior de regreso a casa y traté de descansar un poco. No podía dejar esto, no hasta que pudiera encontrarle algún sentido. Me encontraba cada vez más y más confundido. Estaba francamente enojado ahora. ¿Por qué este extraño? Esta persona casi inhumana viajaba en trenes subterráneos de un lado a otro sin ir a ninguna parte. ¿Por qué? Lo seguí de nuevo al día siguiente y nuevamente al día siguiente. Todos los días durante al menos una semana los dos hicimos nuestros viajes silenciosos juntos, aunque solo yo lo sabía. Al final de la semana lo seguí durante horas hasta el último tren que se detuvo cerca de mi bloque de departamentos esa noche. Viajamos de un extremo a otro de la ciudad y luego de regreso. Ya no estaba mirando a las demás personas. Simplemente estaba observando a los extraños. No tenía ojos para nadie más, aunque periféricamente noté más de unas miradas confusas enviadas hacia mí. Aparte de eso, los dos podríamos haber sido las únicas dos personas en el planeta para lo que me importaba ahora. Desafortunadamente perdí mi trabajo la semana siguiente. Mi gerente fue muy amable y tímido, pero firme. No me estaba concentrando, no tenía enfoque. No estaba ni cerca de ser productivo. En realidad fue un gran discurso, creo, pero apenas pude escucharlo. Todo en lo que podía pensar era en mi nuevo trabajo como vigilante. ¿Qué haría ese hombre? No, esa cosa en el metro cuando yo no estuviera allí para vigilarlo. Dejé el trabajo por última vez al mediodía.
Normalmente habría empezado a seguir mi rutina a las 5:30, pero estaba seguro de que me estaría esperando. Desearía ahora haber prestado más atención a ese día. Estaba soleado, hacía mucho calor. Después de todo era verano. Podría haber caminado en el centro, quizás para ver algunas chicas bonitas. Podría haber tomado un capuchino helado y fumar en un café al aire libre y luego irme a casa para sacar mi creciente obsesión de mi cabeza, pero no fue así. En cambio, esperé y esperé. Más de un tren llegó y se fue por las vías, así que me senté en la estación durante al menos 1 hora hasta que lo vi a través de una ventana. Entré al vagón del metro y noté que por primera vez mi piel no estaba húmeda. Mis manos no me temblaban, mi corazón no latía con fuerza. Me senté por primera vez justo enfrente de él, directamente en su línea de visión. Observé un cambio en su rostro. ¿Acaso me reconocería? Si lo hizo, no vi ninguna señal de ello. Simplemente estaba mirándolo con atención. Debimos haber formado una buena pareja sentados uno frente al otro esa tarde, mirándonos el uno al otro. Fue difícil no dejar que el ambiente de rabia en mí contorsionara mi rostro, pero con esfuerzo pude mantenerme tan quieto e inexpresivo como él. Por dentro prácticamente yo le gritaba: ¡reacciona, amigo! ¡Maldito idiota! ¡Mírame aunque sea solo un segundo! Sin embargo, no lo hizo y mis silenciosas demandas no fueron respondidas, ni el primer viaje, ni en el segundo, ni el tercero, ni el 10º. Viajamos juntos hasta la entrada de la noche y en cada terminal salíamos juntos y esperábamos. Me senté a su lado en el banco, mirándolo con el rabillo del ojo y todavía no obtenía nada de él. Pero dos podían jugar ese juego tan bien como lo hacía. Finalmente hicimos nuestro último viaje juntos. ¡Lo tenía! ¡Yo lo sabía! Era el último viaje de la noche antes de que los trenes dejaran de funcionar. Siempre lo dejaba alejarse de mí en ese momento, porque al final de esa línea está muy lejos de mi casa y los autobuses dejan de funcionar al mismo tiempo que el metro. Pero esta vez lo seguiría. Finalmente vería qué haría cuando los trenes dejaban de funcionar. ¿A dónde iría y qué diablos hacía? Quizás obtendría algunas respuestas. El metro avanzó y la anticipación creció en mí. El vagón se vació a nuestro alrededor lentamente hasta que solo quedamos nosotros dos silenciosos observadores debajo de la ciudad. Luché por mantener a raya una sonrisa maníaca mientras el tren subterráneo redujo la velocidad y luego se detuvo. Este era el fin de la línea. Sin embargo, el extraño aún no se movía. Todavía no reaccionaba en absoluto. El metro se detuvo, sí, y las puertas abrieron. Pero él no se movía, seguía estático. Pude escuchar vagamente a los últimos rezagados saliendo de la estación en algún lugar detrás de nosotros. También resonaban pasos en silencio. El sistema de altavoces sonó para que cualquiera que estuviera medio dormido supiera que habíamos llegado al final. Aún nada. Y finalmente pude escuchar pasos de nuevo. Era un conductor o algo así. Él estaba metiendo la cabeza en cada vagón para asegurarse de que estuviera vacío antes de tomar el tren a donde diablos vaya a pasar la noche. No aparté los ojos de mi presa silenciosa. Me las arreglé para ver al conductor por el rabillo del ojo cuando finalmente llegó a nuestro vagón. Miró adentro, sus ojos vagaron sobre nosotros y una expresión de desconcierto apareció en su rostro. Parpadeó un par de veces y se detuvo. Esperé a que hablara y el momento se prolongó, pero luego, con un leve movimiento de cabeza, nos dejó solos. Había incluso un oficial delante nuestro y lo escuché detenerse para verificar eso también. Y luego, unos minutos más tarde, el tren arrancó nuevamente. Viajamos por un tiempo, luego dimos la vuelta y el metro se estacionó. Podía ver el interior y las ventanas de más trenes a ambos lados de nosotros, y a través de sus ventanas opuestas habían luces tenuemente iluminadas. Y finalmente sucedió. Él me sonrió. Después de varias semanas o incluso meses, él había reaccionado por primera vez a mi presencia.
Fue solo una pequeña curva de labio que habría pasado desapercibida si no hubiera pasado las últimas horas estudiando su rostro. Entonces, dijo en un tono áspero, aquí estamos, hemos llegado, bienvenido.